Imagine un despertar donde la paz de la madrugada es destrozada no por un disparo fortuito, sino por el estruendo coordinado de ráfagas automáticas que sacuden los cimientos de toda una ciudad, marcando el inicio de una guerra invisible pero letal que no perdona a nadie. Esto no es una escena de película, es el sistema del Cártel de Sinaloa operando en tiempo real. El 9 de septiembre de 2024, cerca de las 8 de la mañana, los habitantes de Culiacán se despertaron con el sonido de descargas automáticas. No fueron tiros aislados, sino series continuas, ráfagas largas y constantes que resonaban simultáneamente desde diversos puntos de la urbe. Para las 9 de la mañana, las avenidas centrales de la capital del estado mexicano de Sinaloa yacían desiertas. Los comercios bajaron sus persianas. Las escuelas permanecieron cerradas. Los automovilistas giraban en mitad de la vía para regresar a sus hogares, buscando refugio tras muros de concreto, esperando a que el fuego cesara. En esa jornada, según cifras oficiales, se perpetraron 17 homicidios en Culiacán, 17 muertes en un solo día, en una sola ciudad. Y ese no fue el punto más alto, sino apenas el comienzo. La interrogante que surgió de inmediato en todas las mentes fue: ¿qué le está ocurriendo al Cártel de Sinaloa? Durante los 12 meses siguientes, el periódico mexicano Noroeste contabilizó 2.444 homicidios dolosos y 2.924 desapariciones forzadas tan solo en el estado de Sinaloa. Según los datos del servicio de análisis Crashout, publicados en septiembre de 2025, al menos 1.850 personas perdieron la vida en un año de conflicto bélico. Esto equivale a un promedio de 5 secuestros diarios y 46 miembros de los cuerpos de seguridad abatidos en fuego cruzado. Estas son las cifras de la estadística oficial mexicana, aunque los propios investigadores admiten que la realidad es aún más grave, puesto que no todos los cuerpos son localizados ni todos los hallazgos son contabilizados. De acuerdo con el informe de Latin Times de diciembre de 2025, el número de asesinatos de mujeres en Sinaloa alcanzó los 94, un récord en la última década, con 38 de estos casos ocurriendo únicamente en Culiacán. Sin embargo, la pregunta crucial se plantea de otra forma. No es ¿qué sucede?, sino ¿por qué? ¿Por qué el cártel de narcotráfico más grande en la historia de la humanidad? Una estructura que, según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, controla entre el 25 y el 30% de todo el tráfico de drogas con destino a los Estados Unidos, ha comenzado a autodestruirse. ¿Cómo es posible que una organización que durante años protegió a sus líderes de las agencias de inteligencia más sofisticadas del mundo haya perdido a sus dos máximos jefes en apenas un mes de verano? Y, sobre todo, si el cártel se está desmoronando, ¿por qué el fentanilo proveniente de Sinaloa sigue cobrando la vida de cientos de estadounidenses cada día? Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, en 2024, las sobredosis causadas por opioides sintéticos, principalmente fentanilo, arrebataron la vida de más de 70,000 estadounidenses. 70,000 en un año. Una cifra superior a todas las bajas estadounidenses durante la totalidad de la guerra de Vietnam. La gran mayoría de este fentanilo es fabricado en laboratorios ocultos en las montañas de Sinaloa, utilizando precursores suministrados por empresas químicas chinas. El Cártel de Sinaloa no es simplemente una agrupación delictiva, es una maquinaria industrial de muerte que supera en víctimas a la mayoría de los conflictos armados del planeta, precisamente ahora. En este preciso instante. Para entender cómo se llegó a este punto, hay que comprender una realidad fundamental. El Cártel de Sinaloa no es una organización en el sentido tradicional. Es un sistema, un entramado forjado a lo largo de 40 años. Carece de una dirección única, de un rostro único o de un servidor central que pueda ser desconectado. Es una red compleja de laboratorios de producción en las sierras, rutas de transporte a través de pasos montañosos, intermediarios financieros en 3 continentes y vínculos políticos que se adentran en el propio Estado mexicano. Un sistema que sobrevivió al arresto de su fundador, a sus 2 extradiciones y a sus 2 fugas. Y ahora, cuando sus cabecillas caen uno tras otro ante la justicia estadounidense, la maquinaria sigue funcionando. El 20 de febrero de 2025,
El Departamento de Estado de los Estados Unidos designó oficialmente al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista extranjera, marcando un precedente histórico en las relaciones entre ambos países. El 9 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones antiterroristas específicamente contra la facción de los Chapitos, basándose simultáneamente en la legislación antinarcóticos y antiterrorista. En mayo de 2026, se emitió un nuevo paquete de sanciones contra las redes criptofinancieras del cártel. Todas estas son medidas reales y sin precedentes, pero ninguna ha logrado detener el sistema, precisamente porque fue diseñado para sobrevivir a todo ello. Aquel septiembre de 2024, los residentes de Culiacán cerraron sus puertas esperando el fin del conflicto. Hoy, en 2026, continúan a la espera, mientras hombres armados siguen recorriendo las calles nocturnas. Solo que ahora no combaten contra el Estado, se combaten entre ellos mismos. Esta es la crónica de cómo se edifica un cártel, cómo opera desde sus entrañas, cómo comercia con veneno y cómo lo utiliza para asesinar. Es la historia de cómo lavan 30.000 millones de dólares al año y cómo logran sobrevivir sin importar los obstáculos. Pero para comprender su funcionamiento actual, debemos retroceder al origen, a las montañas, a una pequeña aldea en la costa del Pacífico mexicano, donde a mediados del siglo pasado nació un niño sin formación académica, sin contactos y sin futuro, pero con una herramienta esencial: la metodicidad de quien comprendió que en la Sierra Madre la mercancía más valiosa no es el oro, sino la ruta hacia el norte, y quien domina la ruta, domina todo. Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la red del cartel se extiende mucho más allá de México y Estados Unidos. Hacia 2026, abarca cerca de 100 países extranjeros que actúan como puntos de tránsito, distribución u operaciones financieras. Es una cobertura mayor a la de la mayoría de las corporaciones transnacionales legítimas. La diferencia radica en que las corporaciones legales pagan impuestos, mientras que el cartel de Sinaloa paga sobornos. Y como han demostrado 40 años de actividad, este modelo resulta igualmente sostenible. Otro dato que raramente ocupa los titulares es que el cartel de Sinaloa es un empleador. Según estimaciones de economistas y centros de estudios mexicanos, solo en el estado de Sinaloa el sector criminal proporciona empleo directo a decenas de miles de personas. Vigilantes, mensajeros, químicos, vigías en las carreteras, cocineros en laboratorios de droga, conductores. Todos estos puestos de trabajo ofrecen condiciones laborales atípicas, pero salarios reales. En una región donde el desempleo oficial es elevado y la infraestructura estatal es deficiente, esto no es una abstracción, sino una realidad económica que no puede ser erradicada únicamente mediante detenciones. La aldea de la Tuna de Badiraguato, en Sinaloa, México. Una sola calle, unas cuantas decenas de viviendas de adobe. La Sierra Madre Occidental la rodea, tan alta y tupida que el horizonte es invisible. La ciudad más cercana se encuentra a varias horas de trayecto por un camino montañoso que apenas merece el nombre de carretera. La electricidad llegó allí recién en los años 70, la escuela más tarde. El Estado, en su acepción clásica, jamás tuvo presencia allí. He aquí una pregunta que rara vez se plantea en los documentales sobre El Chapo. ¿Qué se cultivaba en estas montañas antes de la llegada de la cocaína? La respuesta es sencilla: amapola. La dormidera ha sido un cultivo presente en las montañas de Sinaloa desde el siglo XIX. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense alentó clandestinamente su cultivo en México para la producción de morfina destinada a los hospitales militares. Al finalizar la guerra, los incentivos cesaron, pero las plantaciones permanecieron, al igual que las familias que las trabajaban. Según datos de Británica, publicados en febrero de 2026, el estado de Sinaloa es históricamente la cuna del narcotráfico mexicano, el lugar de donde surgieron decenas de los mayores capos del país. No es casualidad. En montañas donde el estado nunca llegó, la única economía viable era el contrabando. Así fue en el siglo XIX, así fue en el siglo XX. Se trata de una realidad estructural, no de una anomalía criminal. El padre de Joaquín Guzmán Loera se dedicaba oficialmente a la ganadería. Según la biografía escrita por el periodista Malcolm Beath, El último narco, la verdadera fuente de ingresos de la familia era el cultivo de amapola y marihuana para los traficantes locales. Joaquín nació el 4 de abril de 1957, según algunas fuentes. Otras apuntan a principios de los años 60. La fecha exacta de su nacimiento sigue sin determinarse oficialmente. En La Tuna no se llevaban registros de nacimiento. Allí, las personas nacían, crecían y continuaban el legado de sus padres.
Su estatura era de 1,67 metros, de ahí el apodo de Chapo, que en español significa bajito, sin condescendencia, simplemente descriptivo. Ese mote se convertiría en un nombre que infundiría terror en toda Norteamérica durante 3 décadas, pero en aquel entonces solo era un adolescente de una familia montañesa pobre con una única trayectoria profesional posible. A finales de los años 70, un hombre llegó a la región y alteró por completo la arquitectura del narcotráfico mexicano. Se llamaba Pedro Avilés Pérez, uno de los primeros grandes organizadores de tráfico de drogas en Sinaloa, activo desde los años 60. Según la cadena NBC News, fue Avilés quien reclutó al joven Guzmán como aprendiz, inicialmente como asistente en el transporte de marihuana hacia la costa del Pacífico. Era la puerta de entrada estándar. En las montañas de Sinaloa, la única alternativa era trabajar la tierra por 200 pesos al mes. La principal estructura del narcotráfico mexicano en aquella época era el Cártel de Guadalajara, encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Una corporación vertical con un centro de mando único, una caja común y rutas unificadas desde Colombia, pasando por México hasta los Estados Unidos. Según Británica, a través de sus estructuras transitaba la mayor parte de la cocaína que ingresaba a los Estados Unidos a principios de los años 80. Fue allí donde Joaquín Guzmán Loera recibió su verdadera formación: logística, financiamiento, corrupción y la violencia como herramienta última. Félix Gallardo le asignaba tareas de transporte. Guzmán siempre entregaba a tiempo, siempre, sin cuestionar. Por eso se le valoraba. Todo se derrumbó el 7 de febrero de 1985. Ese día, agentes del cártel secuestraron, torturaron y asesinaron al agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Fue un error catastrófico. La presión estadounidense sobre México se volvió sin precedentes. En abril de 1989, Félix Gallardo fue detenido. Sus territorios fueron repartidos: Tijuana para los hermanos Arellano Félix, Juárez para la familia Carrillo Fuentes, el Golfo para García Ábrego, y la Ruta del Pacífico en Sinaloa para Joaquín Guzmán y su socio Héctor Palma Salazar. Guzmán regresó a casa. A las montañas, a su tierra. Allí, entre las personas que conocía desde la infancia, en un sistema de vínculos familiares y de clanes que el Estado nunca controló, comenzó a edificar su propia organización, metódicamente. Sus primeros aliados fueron los clanes de su misma aldea y de las comunidades vecinas, familias que se dedicaban al contrabando desde generaciones atrás. Su ventaja estratégica sobre cualquier competidor era clara. Sinaloa no era solo su base operativa, era su tribu, su propia gente, imposible de sobornar porque ya eran parte de él. Para 1991, menos de 2 años después de la desintegración del Cártel de Guadalajara, la organización de Guzmán ya era reconocida por los investigadores estadounidenses como un grupo transnacional independiente. Lo llamaban de diversas formas: la Federación del Pacífico, la Organización Guzmán o el Grupo Sinaloa. Pero en las montañas de la Sierra Madre, todos tenían claro que el Chapo estaba construyendo algo nuevo, algo inédito en México, y lo estaba haciendo con rapidez. Paralelamente a Guzmán, en la formación del nuevo cártel participó Ismael Zambada García, conocido como El Mayo. Fue su alianza, forjada ya en los años 90, la que creó lo que el mundo conocería como el Cártel de Sinaloa. No fue un solo hombre, sino dos personalidades distintas: Guzmán, mediático, audaz y con inclinaciones teatrales; Zambada, sombrío, cauteloso y nunca visto en público. Esta combinación se convirtió en la arquitectura fundamental del cártel durante décadas. En aquel tiempo, La Tuna era una aldea anónima en la sierra. Hoy, el ejército mexicano la patrulla. Los fanáticos de la narcocultura ocasionalmente visitan el lugar de nacimiento de la leyenda, pero los militares prefieren no adentrarse en la aldea sin necesidad extrema, porque las montañas pertenecen a quienes nacieron en ellas. No es una metáfora, es una realidad operativa. De esa realidad surgió el Chapo, y en ella aún viven aquellos que construyen su legado. Junto a Guzmán, desde los primeros días, participó en la formación del nuevo cártel Ismael Zambada García, El Mayo. Su alianza, consolidada entre finales de los años 80 y principios de los 90, dio origen a lo que el mundo identificaría como el Cártel de Sinaloa. Dos caracteres opuestos: Guzmán, el rostro mediático, audaz y amante de la atención; Zambada, el estratega invisible, reservado y categóricamente ausente de la esfera pública.
En décadas de actividad apenas existen un par de fotografías suyas. Precisamente esta combinación, un rostro público y un estratega invisible, constituyó la base arquitectónica del cártel. Guzmán capturaba la atención, Zambada dirigía la estructura. Por ello, cuando en enero de 2017 Guzmán fue extraditado a los Estados Unidos, el cártel no se desplomó, porque el pilar estratégico permaneció en libertad otros 8 años. Otra figura clave de los inicios de Sinaloa es Héctor Luis Palma Salazar, apodado El Güero, el Rubio, cofundador y primer aliado abierto de Guzmán. Su tándem controló la ruta de narcotráfico del Pacífico desde finales de los años 80. Palma fue detenido en 1995, liberado y detenido nuevamente. La historia de Palma es un ejemplo de que en Sinaloa un arresto nunca fue el punto final, sino apenas una pausa. 3 de abril de 1993, Aeropuerto de Guadalajara. En la sala de espera es asesinado el cardenal de la Iglesia Católica, Juan Jesús Posadas Ocampo. 8 disparos. Por error. Los sicarios del cártel de Tijuana apuntaban a otro objetivo. Joaquín Guzmán Loera. El Chapo escapa. Un avión. La frontera. Guatemala. Ese asesinato, en el que Guzmán no fue la víctima sino el objetivo, constituye la primera evidencia pública de quién era ya en aquel entonces. No un contrabandista menor de las montañas, ni un simple mensajero. Ya era un jugador importante, lo suficientemente peligroso como para que sus competidores desearan su muerte, y lo suficientemente cauteloso como para sobrevivir. Guzmán fue detenido en Guatemala y extraditado a México. En junio de 1993 ingresó en la prisión de Altiplano, considerada entonces la más segura del país. Es bien sabido lo que ocurría en aquella celda. Guzmán continuaba dirigiendo el cártel a través de abogados, familiares y guardias sistemáticamente sobornados. Según los investigadores, desde la prisión controlaba rutas de transporte, mediaba en disputas entre aliados y tomaba decisiones estratégicas para la expansión de sus operaciones. Para él, la cárcel no era un freno, sino una oficina incómoda. El 19 de enero de 2001, escapó. Según una versión, escondido en un carrito de lavandería transportado en un camión. Según otra, salió por la puerta principal tras sobornar a todo el personal. La Fiscalía Mexicana nunca determinó con exactitud cómo lo hizo. Este hecho por sí solo explica todo sobre el sistema. Cuando la Fiscalía es incapaz de esclarecer cómo huyó un recluso de la prisión de máxima seguridad donde estaba recluido precisamente por ser el criminal más peligroso, el término es único: vigilancia comprada. Durante los siguientes 13 años, Joaquín Guzmán Loera sería el hombre más buscado del planeta. El FBI, la DEA, la Interpol y el Ejército Mexicano le seguían la pista. Nadie lo encontraba. En 2003, Forbes lo incluyó por primera vez en su lista de las personas más ricas del mundo, con una fortuna de $1,000 millones. Fue una estimación de la revista. La DEA calculaba su capital en varios miles de millones. La cifra real es desconocida, pues ese dinero no existe en balances o cuentas bancarias tradicionales. Reside en las montañas, en escondites, en propiedades inmobiliarias y en deudas criminales. En aquellos años, el cártel de Sinaloa bajo el mando de Guzmán controlaba, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, alrededor del 50% de todo el tráfico de drogas desde México hacia los Estados Unidos. Cocaína de Colombia, heroína de sus propios campos de amapola, marihuana a escala industrial y desde mediados de los años 2000, metanfetamina producida en volúmenes nunca vistos. La innovación clave de Guzmán fueron los túneles, no uno ni dos, sino cientos. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, solo en el tramo entre Tijuana y San Diego, desde los años 90 hasta los años 2020, se descubrieron más de 200 túneles subterráneos. El más complejo, el túnel Sinaloa, hallado en noviembre de 2015, medía 800 metros de longitud, superaba los 2 metros de altura y contaba con iluminación, ventilación y rieles para el transporte de mercancía. Un proyecto de ingeniería de clase mundial, financiado con dinero del narcotráfico para exportar veneno.
Mientras lo construían, nadie informó. Mientras lo utilizaban, nadie lo notó. Esto solo podía significar una cosa: el cártel tenía cómplices en ambos lados de la frontera. En febrero de 2014, militares mexicanos capturaron a El Chapo en su residencia de Mazatlán. De nuevo a prisión, al altiplano. Y otra vez, en julio de 2015, la fuga. Esta vez a través de un túnel excavado bajo el suelo de su celda. 900 metros hacia abajo y hacia adelante. Ventilación, electricidad, una motocicleta sobre rieles. Todo el equipo fue ingresado con antelación, bajo la celda de una de las cárceles más custodiadas de México, mientras Guzmán permanecía dentro. No fue solo audacia, fue una operación que requirió ingenieros, constructores, materiales, tiempo y el silencio absoluto de decenas de personas. Todo organizado y financiado. El 8 de enero de 2016, Guzmán fue detenido de nuevo, tras un encuentro con el actor Sean Penn, que él mismo orquestó deseando que se filmara una película sobre su vida. Fue un error de vanidad. Lo traicionó su propio deseo de convertirse en leyenda. En enero de 2017 fue extraditado a los Estados Unidos. En julio de 2019 recibió una condena de cadena perpetua más 30 años en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Actualmente se encuentra en la prisión ADX Florence, el Supermax estadounidense en Colorado. Sin paseos, sin luz natural, sin visitas autorizadas. 23 horas al día en su celda. En aquel 93 escapó del aeropuerto de Guadalajara salvando solo su vida. Hoy vive en una celda sin ventanas, pero la organización que edificó permanece viva. Y eso es lo más importante que se debe entender sobre el cártel de Sinaloa. No fue creada para depender de un solo individuo, sino como un sistema capaz de sobrevivir a cualquier persona. Y eso es precisamente lo que ha logrado. Merece mención especial lo que en los medios occidentales se denomina la narcocultura de Sinaloa. No es simplemente una glorificación del crimen, es un sistema social profundamente arraigado donde el cartel es percibido por parte de la población como un empleador legítimo, un patrocinador de festividades y el garante del orden en zonas donde el Estado está ausente. En las comunidades montañosas de la Sierra Madre, el cartel financia la edificación de iglesias, caminos y escuelas. Esto compra silencio, asegura lealtad y crea una red de información conformada por cientos de ojos y oídos, residentes locales que alertarán sobre la llegada de extraños mucho antes de que una patrulla militar alcance el paso de montaña. Precisamente por esto, las mayores operaciones del ejército mexicano en las sierras de Sinaloa suelen concluir con el objetivo: laboratorio, escondite o puesto de mando vacío al momento de la llegada. La información siempre llega antes. No es suerte ni casualidad. Es una infraestructura de inteligencia humana edificada durante 40 años mediante la compra de lealtad y el uso del miedo. He aquí la interrogante que rara vez se plantea en voz alta. ¿Cómo está estructurado internamente el cartel de Sinaloa? No en el sentido de ¿quién es el jefe? Una pregunta demasiado simplista para una organización tan compleja, sino ¿quién toma las decisiones? ¿Quién gestiona los laboratorios? ¿Quién es responsable de que el fentanilo producido en las montañas de Sinaloa termine en el bolsillo de un adolescente en Ohio, a 3.000 millas de distancia? La respuesta es más compleja de lo que parece. El cártel de Sinaloa no es una pirámide con un único jefe en la cima. Es una federación, una red descentralizada en la que varias facciones importantes operan con relativa autonomía, unidas por rutas comerciales comunes, proveedores de precursores químicos y, lo más relevante, un sistema de reparto de beneficios. Esto es lo que la hace estructuralmente resiliente. Al no haber un punto de control único, no hay un punto de colapso único. Fue una decisión arquitectónica fundamental, adoptada intencionalmente desde finales de los años 90, precisamente para resistir la detención de sus líderes. Según el comunicado de prensa de sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos del 25 de septiembre de 2025, en el momento del enfrentamiento actual, el cartel se divide en dos facciones principales. La primera es los Chapitos, los 4 hijos de El Chapo Guzmán, Archibaldo Iván, Jesús Alfredo, Joaquín y Ovidio. Fueron reconocidos oficialmente como líderes de la facción tras la detención de su padre. 2 de ellos, Ovidio y Joaquín, se encuentran ya bajo custodia en los Estados Unidos y negocian acuerdos de culpabilidad. Los otros 2, Iván y Alfredo,
permanecen en libertad y dirigen a los Chapitos de facto, viviendo en constante huida. La segunda facción es los Mayos, aliados y seguidores de Ismael el Mayo Zambada, detenido en julio de 2024. El brazo armado de los Mayos está liderado por Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, por cuya información el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofreció, en septiembre de 2025, una recompensa de $5 millones, pero eso es solo la capa superior. Debajo existe una estructura operativa de múltiples niveles. El primer nivel es la plaza. Una unidad territorial, distrito, municipio o tramo fronterizo. Cada plaza tiene su placero, responsable de recaudar pagos de empresarios, puntos de venta de droga y pequeños proveedores en su jurisdicción. Este sistema de tributación opera en paralelo al estatal y en diversas zonas su autoridad es superior. Según el Índice de Paz de México de 2024, cada una de las dos facciones más grandes, Sinaloa y CJNG, está vinculada directamente con al menos 7,000 asesinatos en los últimos años, siendo la mayoría resultado de la lucha por el control de estas plazas. El segundo nivel es la producción. Existen dos tipos de laboratorios: instalaciones montañosas en la Sierra Madre, fijas, camufladas como dependencias agrícolas, con equipos avanzados y seguridad armada, y apartamentos urbanos en Culiacán, temporales, móviles y fáciles de reubicar. Según el Informe Nacional de Amenaza de Drogas de la DEA de 2024, los Chapitos controlan la adquisición de precursores químicos en China y la manufactura del fentanilo ilícito directamente. Un operativo de alto rango del cártel, en una entrevista anónima con Fox News Digital, describió un laboratorio urbano con franqueza. Aquí solo se necesitan un par de horas para fabricar 100,000 pastillas de fentanilo. El tercer nivel es el transporte. La mercancía se desplaza mediante diversos métodos simultáneos, en compartimentos ocultos de vehículos particulares y camiones que atraviesan los puestos de control, en contenedores comerciales a través de los puertos de Mazatlán y Lázaro Cárdenas, mediante túneles subterráneos bajo ciudades fronterizas y a través de envíos postales y de mensajería. Según la DEA, en la operación Desert Chain, realizada entre el 10 y el 11 de febrero de 2026, 86 miembros detenidos de la red de mensajería de Sinaloa en Los Ángeles eran, en su mayoría, ciudadanos estadounidenses reclutados a través de mensajería cifrada. El cártel emplea a estadounidenses para mover la carga a través de la aduana estadounidense, porque un ciudadano estadounidense con antecedentes limpios es el mejor salvoconducto posible. El cuarto nivel es la distribución. El cártel no tiene tiendas minoristas en los Estados Unidos. En su lugar, posee una red de distribuidores mayoristas en grandes urbes: Los Ángeles, Chicago, Phoenix, Atlanta, Nueva York, Seattle, Denver, Las Vegas. Según la DEA, al momento de la operación Desert Chain, Los Ángeles funcionaba como el corazón financiero de las operaciones del cártel en Norteamérica. Allí se centralizaba la recaudación masiva de efectivo, que luego se convertía en criptomonedas y se enviaba a México. El quinto nivel es la seguridad. Los sicarios, unidades de combate del cártel, armados con armamento automático y frecuentemente vehículos blindados. Según la Secretaría de Seguridad Nacional de México, en la guerra entre los Chapitos y los Mayos, murieron 46 agentes de las fuerzas de seguridad solo en el primer año de conflicto. Esto demuestra que el nivel de armamento y adiestramiento de los sicarios es equiparable al del ejército mexicano, e incluso superior en ciertas áreas de la Sierra Madre. Es precisamente esta estructura de 5 niveles la que vuelve al cártel de Sinaloa virtualmente indestructible ante operaciones aisladas. Cada nivel funciona con relativa independencia. El arresto de un mensajero no detiene el laboratorio. La destrucción de un laboratorio no detiene la red financiera. La captura de un líder no detiene las rutas. Por ello, cuando entre agosto y septiembre de 2025, la DEA llevó a cabo una operación con 617 detenciones, el precio del fentanilo en el mercado negro estadounidense no varió ni un centavo. En su momento, los analistas calificaron al cártel de Sinaloa como la organización criminal más poderosa de la historia. Ahora, en 2026, se ha fragmentado en facciones en guerra, pierde a sus líderes y se desangra a sí misma. Sin embargo, el sistema continúa funcionando, porque el sistema nunca fue una sola persona, era una arquitectura. Vale la pena destacar el componente de corrupción. Según organizaciones de derechos humanos y de investigación mexicanas, a lo largo de los años el cártel de Sinaloa ha infiltrado no solo las estructuras locales y regionales, sino también el nivel federal.
El caso documentado más sonado es el del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional de México, arrestado en los Estados Unidos en octubre de 2020 bajo acusaciones de recibir sobornos del cártel de los Beltrán Leiva, vinculado a Sinaloa. Posteriormente, por motivos políticos, fue devuelto a México, donde fue exonerado. Pero el simple hecho del arresto del secretario de Defensa en suelo estadounidense evidencia la profundidad de la infiltración. Por esta razón, las operaciones contra el cártel suelen fracasar o arrojar resultados parciales. La información sobre los operativos inminentes se filtra con antelación. Según estimaciones de investigadores estadounidenses citadas en el Congreso de los Estados Unidos, una parte significativa de las operaciones de las fuerzas de seguridad mexicanas contra Sinaloa perdía el factor sorpresa antes incluso de comenzar. Esto no es paranoia, es un problema operativo documentado. El 10 de febrero de 2026, el subdirector de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE ingresó en una sala de reuniones sellada en Washington y pronunció 4 palabras. La operación Desert Chain ha comenzado. En las siguientes 48 horas, agentes federales arrestaron a 86 personas en el sur de California, confiscaron $90 millones e incautaron más de 2 toneladas de narcóticos. Pero lo más relevante de esta operación no son las cifras. Lo importante es lo que hallaron los investigadores. No solo mensajeros con mochilas, descubrieron una maquinaria minuciosamente construida para mover dinero, que operaba en Los Ángeles desde hacía más de 4 años, casi invisible. A plena vista, en la metrópoli más poblada de los Estados Unidos. He aquí la pregunta clave. Si el cártel de Sinaloa es una organización de narcotráfico, ¿por qué la principal operación en los Estados Unidos reveló, ante todo, una red financiera? Porque en 2026, el principal producto del cártel ya no es la cocaína ni la heroína. Es el fentanilo. Y el fentanilo implica una economía totalmente distinta, márgenes de miles %. Un producto virtualmente imposible de detectar en la aduana debido a su volumen ínfimo frente a su valor inmenso. Y un mercado donde la demanda se mide en millones de personas dependientes en los Estados Unidos. 1 kilogramo de fentanilo tiene un costo de producción de entre $2.000 y $3.000, considerando los precursores. En las calles de las ciudades estadounidenses, ese kilo se transforma en 1 millón de pastillas, valoradas en $1 cada una diferencia de 3.300% de beneficio sobre el capital invertido. Según el Informe Nacional de Amenaza de Drogas de la DEA de 2024, los chapitos controlan verticalmente todo el ciclo productivo del fentanilo, desde la compra de precursores químicos en China hasta la llegada de las pastillas terminadas a las calles estadounidenses. Esta integración vertical otorga a la facción un margen de beneficio incomparable para cualquier empresa farmacéutica legítima. ¿Cómo se estructura la cadena desde el laboratorio chino hasta la calle estadounidense? El primer eslabón son los precursores químicos. El clave es la 4-piperidona o 4-AP. Esta sustancia por sí misma no es una droga, es un producto químico intermedio del cual se sintetiza el fentanilo. Según datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, presentados por el fiscal general Merrick Garland en abril de 2023, los suministros principales de precursores provienen directamente de empresas químicas chinas hacia las estructuras del cártel de Sinaloa. Estas empresas no se ocultan, operan legalmente en zonas grises regulatorias, alternando constantemente las sustancias hacia otras que aún no figuran en las listas de control. Según un estudio de la Universidad de Navarra publicado en 2025, incluso tras la imposición de controles por parte de China sobre ciertos precursores en 2019, al menos 188 empresas chinas continuaron produciendo las sustancias precursoras empleadas para la síntesis de fentanilo. El segundo eslabón es el transporte marítimo. Buques portacontenedores parten de puertos chinos hacia los puertos mexicanos del Pacífico, Manzanillo, en el estado de Michoacán, y Mazatlán, en Sinaloa. Los precursores se ocultan entre cientos de miles de contenedores legales. Según palabras del excomisionado de la Policía Federal de México, Manelich Castilla, citadas en una investigación de Fox News Digital, detectar sustancias ilícitas en este flujo es prácticamente imposible. Es una solución de ingeniería, no una simple laguna legal. El cartel estudió los algoritmos aduaneros y configuró los envíos específicamente para mantenerse invisible en el ruido estadístico. El tercer eslabón son los laboratorios en México, de 2 tipos. El primero, instalaciones en la Sierra Madre, fijas, con equipamiento serio y vigilancia armada, camufladas como estructuras agrícolas. El segundo, apartamentos urbanos en Culiacán,
móviles, fáciles de trasladar durante la noche. Según el operativo del cártel que brindó una entrevista anónima a Fox News Digital, en un apartamento así se pueden producir 100.000 pastillas de fentanilo en 2 horas. Por eso, en enero de 2026, cuando las autoridades mexicanas realizaron redadas en Sinaloa y Sonora, una sola operación destruyó 41.000 litros y 12 toneladas de sustancias químicas, y esa era apenas una de los muchos laboratorios en la región. Los investigadores lo calificaron como una incautación significativa. Para el cártel, fue una pérdida programada. El cuarto eslabón es el cruce fronterizo de contrabando. Según una investigación de Mexico Observer de marzo de 2026, Sinaloa emplea 5 métodos principales: camiones de carga comercial con compartimentos secretos, cavidades especiales en vehículos de pasajeros, ciudadanos estadounidenses como mulas, pasos peatonales ilegales en zonas despobladas, y cada vez más, envíos postales y de mensajería con etiquetas falsificadas. Ninguno de estos canales es el principal, operan en paralelo. Esto vuelve imposible el control sistemático. Cerrar una vía significa saturar las otras. El quinto eslabón es la distribución en los Estados Unidos. El fentanilo ingresa a las ciudades en forma de pastillas, prensadas para imitar fármacos legítimos, particularmente oxicodona y otros analgésicos. Son indistinguibles a simple vista. Según la DEA, algunas pastillas contienen una dosis letal en una sola unidad. Según los CDC, en 2024, la sobredosis de opioides sintéticos causaron más de 70.000 fallecimientos. Cada pastilla es producto de un laboratorio serrano de Sinaloa. Cada muerte es un registro en el contador de la maquinaria que edificó el Chapo y que hoy explotan sus hijos. En los años 90, el producto principal de Sinaloa era la cocaína, luego la metanfetamina, ahora el fentanilo. Y con cada transición al siguiente producto, el margen crecía exponencialmente. No es una elección azarosa, es la estrategia de una corporación que sabe interpretar el mercado mejor que la mayoría de las empresas farmacéuticas legales, y ejecutarlo con mayor contundencia. Es fundamental comprender también la geografía económica del consumo. Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de los Estados Unidos, hacia 2025, el fentanilo se convirtió en la droga número 1 en mortalidad en todos los grupos de edad de estadounidenses entre 18 y 45 años. Esto significa que el principal asesino de los jóvenes estadounidenses no es el arma de fuego, ni los accidentes de tráfico, ni la oncología. Es el fentanilo, y casi todo él es de producción mexicana, a partir de insumos de origen chino. La economía de este mercado funciona bajo el principio de mantener artificialmente la demanda. Las pastillas, que imitan medicamentos legítimos, llegan a personas que creen estar tomando un analgésico. La dependencia se forma rápidamente. El costo de mantener la adicción es moderado para los estándares estadounidenses, unos pocos dólares por pastilla. Es precisamente esta asequibilidad la que diferencia al fentanilo de la cocaína o la heroína en sentido económico. Es un producto de consumo masivo, y por ello, el volumen del mercado es colosal: 30.000 millones de dólares anuales. Esa es la estimación del volumen de negocios anual del cártel de Sinaloa que citan los investigadores estadounidenses y que se denomina aproximada porque nadie conoce la cifra exacta. Nadie la conoce porque ese dinero no existe oficialmente, no reposa en una cuenta bancaria, no tiene una línea en un balance, no puede ser incautado con una orden judicial, porque para cuando el investigador obtiene la orden, ese dinero ya ha atravesado 7 jurisdicciones y se ha transformado en una participación en un centro comercial de Miami o en un depósito en un banco de Dubái. He aquí la pregunta que plantean quienes estudian las finanzas de los cárteles. ¿Cómo es que 30.000 millones de dólares en efectivo se convierten en activos legales? La respuesta reside en varios niveles paralelos que el cártel utiliza simultáneamente. El primer nivel es el pitufeo, smurfing. La fragmentación de grandes sumas de efectivo en depósitos pequeños por debajo del umbral de $10.000, límite que en los Estados Unidos obliga a las instituciones bancarias a reportar la transacción a la inteligencia financiera. Decenas de pitufos depositan cada día 8 o 9.000 dólares en distintas sucursales bancarias, en diversos estados, bajo nombres distintos y con tarjetas diferentes. Según la investigación del caso de Armando de Jesús Ojeda Avilés, líder de la red de lavado de Los Chapitos, este esquema se utilizó para la recolección primaria de ingresos por las ventas de fentanilo en los Estados Unidos. Ojeda Avilés coordinaba la recolección de grandes volúmenes de efectivo en todo el territorio estadounidense y su posterior conversión a criptomonedas para entregarlas a la cúpula del cártel.
El 18 de mayo de 2026, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones personales contra él y su red. El segundo nivel es el sistema bancario subterráneo chino. Según el informe especial de agosto de 2025 de la Red de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos, FinCEN, el cártel de Sinaloa utiliza sistemáticamente redes de corredores de dinero chinos para transferir las ganancias de los Estados Unidos a México sin dejar rastro bancario alguno. El esquema opera así. Ciudadanos chinos en los Estados Unidos necesitan transferir dólares a China, pero China impone severas restricciones a la salida de capitales. El corredor les ofrece una solución. El cártel entrega los dólares en efectivo al cliente chino en los Estados Unidos. Los contactos del corredor en China pagan al cártel el equivalente en pesos mexicanos. Ninguna transferencia bancaria, ningún rastro digital, solo efectivo en ambos lados, en distintos países. La DEA denomina esto lavado de dinero basado en el comercio. Según estimaciones de FinCEN, solo a través de este esquema, el cártel traslada mensualmente miles de millones de dólares. Más de 50 millones de dólares de ingresos del narcotráfico quedaron documentados en un caso donde el flujo circulaba entre las estructuras de Sinaloa y banqueros subterráneos chinos. El tercer nivel es la criptomoneda. Según la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, publicada en 2026, los cárteles, principalmente Sinaloa y CJN, utilizan cada vez más activos digitales. No Bitcoin, pues es demasiado rastreable, sino Monero, Zcash y otras monedas con protocolos criptográficos de privacidad. Posteriormente, realizan la conversión a través de 15 o 20 casas de cambio en diversas jurisdicciones. El resultado final, dólares en una cuenta bancaria legítima en un país con una regulación financiera laxa, con un historial de origen limpio y libre de sospechas. Según estimaciones del mismo informe, los carteles mueven anualmente alrededor de 5.000 millones de dólares a través de criptomonedas, y la suma aumenta. En un caso documentado de 2024, un individuo de Las Vegas fue sentenciado por lavar millones para Sinaloa mediante Bitcoin y una red de billeteras criptográficas. El cuarto nivel son los negocios legales. El cartel invierte en activos reales, restaurantes, discotecas, constructoras, empresas agrícolas, operaciones mineras. En Rosarito, Baja California, una ciudad a 24 kilómetros al sur de la frontera estadounidense, las estructuras de los Mayos, a través de intermediarios, poseían 14 empresas legalmente registradas en el sector de la restauración y la hostelería. Bombay Beach Club, Coco Beach Club, Mariscos El Caimán y otras. Según las sanciones de la OFAC del 25 de septiembre de 2025, todas estas firmas fueron empleadas para lavar millones de dólares de ingresos del narcotráfico a través de Jesús González Lomelí, empresario y operador financiero de alto rango de la facción Mayos. Sus vínculos con el exalcalde de Rosarito constan en documentos oficiales con nombres, fechas y cargos. El quinto nivel es la propiedad inmobiliaria. Según FinCEN, los corredores chinos que trabajan para el cartel utilizan activamente la adquisición de inmuebles en los Estados Unidos para invertir y lavar dinero sucio. Empresas fantasma, registradas en estados con legislación corporativa laxa, Delaware, Wyoming, Nevada, compran propiedades residenciales y comerciales con efectivo, sin hipotecas, un apartamento en Miami, una casa en Las Vegas, un edificio de oficinas en Los Ángeles. Según la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero de 2026, las transacciones inmobiliarias son uno de los canales más difíciles de rastrear para el lavado de los cárteles en los Estados Unidos, debido a que la legislación estadounidense, hasta hace poco, no exigía revelar a los beneficiarios reales en operaciones sin hipoteca. ¿Qué buscan exactamente los investigadores y por qué es tan complejo? El pitufeo, las transacciones basadas en el comercio, los tumblers de criptomonedas, las empresas ficticias. Cada método por separado es jurídicamente difícil de calificar. Solo el conjunto de indicios permite construir un caso penal. Y para cuando el caso está listo, el dinero ya ha sido transferido, transformado y está operando en la economía legal. En los años 90, el método principal de lavado era el esquema del mercado negro de pesos. Los narcodólares en los Estados Unidos se intercambiaban por exportaciones mexicanas legítimas. Ahora es una infraestructura financiera de 5 niveles con protocolos de privacidad de criptomonedas, bancos subterráneos chinos y carteras inmobiliarias en 3 continentes. El sistema se ha vuelto significativamente más complejo.
los investigadores también, pero el dinero sigue moviéndose más rápido que las órdenes judiciales. Resulta notable que la tecnología de lavado con criptomonedas no se detiene. Según datos de FinCEN e investigaciones del Departamento de Justicia, hacia 2026 los financieros de los cárteles comenzaron a emplear los llamados swaps atómicos, intercambios directos de una criptomoneda por otra sin la participación intermedia de una casa de cambio. Esto hace que la transacción sea prácticamente indetectable, incluso para las herramientas de análisis de blockchain más avanzadas. Paralelamente, utilizan mezcladores, mixers de tercera generación, que fragmentan la transacción en miles de micropagos a través de billeteras aleatorias en decenas de países. Según FinCEN, ninguno de estos métodos es ilegal por sí mismo en la mayoría de las jurisdicciones. Lo ilegal es únicamente su propósito, cuya demostración es extremadamente compleja. Otro detalle del informe del Tesoro de 2026. Los financieros de los cárteles empezaron a utilizar esquemas de inversión en el sector agrícola de México para legalizar ingresos. Las cooperativas agrícolas, subsidiadas por el gobierno mexicano, son una fachada legal en la que se inyectan narcodólares. El Estado subvenciona al agricultor. El agricultor encubre al cártel. Un círculo vicioso con participación estatal. 25 de julio de 2024. Aeropuerto privado de El Paso, Texas. Un avión pequeño aterriza. A bordo viajan dos hombres. Uno es Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, el Chapito. El segundo es Ismael Zambada García, el Mayo, cofundador, una de las dos personas sin las cuales el cártel de Sinaloa, en su forma actual, simplemente no existiría. Zambada fue capturado sin un solo disparo, porque desconocía que volaba hacia su propio arresto. Según la BBC y AP, Guzmán López lo atrajo a bordo convenciéndolo de que se dirigían a una reunión de negocios. Fue una maniobra traicionera que conmocionó a todo el mundo del narcotráfico mexicano. El hijo de El Chapo entregó al fundador del cártel a los estadounidenses, a cambio de que se aclarará más adelante. Es importante comprender de inmediato, esta no fue la primera vez que el cártel de Sinaloa perdió a su jefe principal. El Chapo fue arrestado 3 veces y se fugó 2, y en cada ocasión la organización operó como si nada hubiera ocurrido. Por eso, el arresto de El Mayo en julio de 2024 fue percibido por los analistas no como el final del cártel, sino como el inicio de su transformación. Un líder sale, el sistema redistribuye el poder, nuevos rostros ocupan posiciones, el negocio continúa. En aquel entonces parecía que el escenario más terrible sería una guerra por la redistribución del poder. Ese escenario se materializó en toda su extensión. Pero antes de hablar de la guerra interna del cártel, es necesario abordar lo que acontece en los tribunales estadounidenses, porque allí se desarrolla otra contienda, no con armas, sino con consecuencias que podrían resultar aún más devastadoras para el cártel que cualquier narcotraficante rival. Ovidio Guzmán López, el ratón. Detenido en México en enero de 2023 tras una operación militar sin precedentes en Culiacán, cuando el cartel montó tal resistencia armada que en 2019, en el primer intento de detención, las autoridades se vieron forzadas a liberarlo. Esta vez lo retuvieron, extraditado a los Estados Unidos en abril de 2023. El 10 de julio de 2025, ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, se declaró culpable de 4 cargos de narcotráfico y crimen organizado, según ABC 7 Chicago y el Chicago Tribune. En el marco de un acuerdo de culpabilidad, Ovidio Guzmán López se convirtió en el primer miembro de la familia de El Chapo en acordar colaborar con los investigadores estadounidenses en todas las investigaciones, presentes y futuras, sobre las actividades del cártel. La sentencia está programada para el 10 de julio de 2026. El 5 de enero de ese mismo año, su audiencia fue postergada de enero a julio por decisión de la jueza federal Sharon Johnson Coleman del Distrito Norte de Illinois, para continuar las negociaciones sobre su cooperación. Joaquín Guzmán López, el mismo que en julio de 2024 entregó al Mayo, 39 años. En diciembre de 2025, en el mismo tribunal de Chicago, se declaró culpable de 2 cargos, narcotráfico y organización de una empresa criminal. Según AP y The Guardian, su acuerdo también contempla la cooperación con las autoridades. La fecha de la sentencia es 2026.
Ismael Zambada García, El Mayo, 76 años, fundador. Vivió décadas en la sombra, jamás apareció en público, fue fotografiado en contadas ocasiones en toda su trayectoria. Según Cartel Insider, en datos publicados en junio de 2026, su caso se tramita en 2 distritos federales simultáneamente, con la perspectiva de una condena a cadena perpetua. No existen negociaciones para un acuerdo. ¿Qué significan exactamente las declaraciones de los Chapitos para el cártel en términos operativos? Es una pregunta que ningún investigador responde públicamente, porque la colaboración no consiste solo en nombres de personas, son esquemas de producción, rutas concretas, intermediarios financieros con nombres y direcciones, ubicaciones de laboratorios. Nombres de funcionarios corruptos. Precisamente por ello, los asesinatos dentro del cártel tras los arrestos de Ovillo y Joaquín aumentaron desproporcionadamente. Cada persona que sabía lo suficiente como para aparecer en sus testimonios se convirtió en una amenaza para los supervivientes. En mayo de 2025 fue ejecutado La Perris, jefe de seguridad de los Chapitos. En noviembre, El Panu, último comandante del brazo armado, fue asesinado en un restaurante de la Ciudad de México. El cártel elimina a los suyos antes de que los testimonios de los hermanos los eliminen a ellos. Según Cartel Insider, en junio de 2026, los 2 Chapitos restantes en libertad, Iván y Alfredo, conservan el control sobre las capacidades productivas en las montañas de Sinaloa, pero están debilitados, desangrados por una guerra interna, privados de comandantes clave. No solo enfrentan a los mayos, ahora también se enfrentan a sus propios hermanos, que hablan desde detrás de las rejas con los fiscales estadounidenses. En aquel enero de 2017, el Chapo fue extraditado a los Estados Unidos y el mundo aguardaba el colapso del cártel. Han pasado casi 10 años. El cartel no colapsó. Ahora, en 2026, el fundador y 2 de los 4 líderes clave se encuentran tras las rejas en los Estados Unidos. La organización tampoco ha colapsado, pero en su corazón hay una hemorragia que no se detiene. Y la primera sentencia de Los Chapitos, en julio de 2026, podría ser el inicio de una nueva etapa de ese desangramiento. Paralelamente a los procesos estadounidenses contra los hijos de El Chapo, en México continúa la actividad operativa. El gobierno mexicano de la presidenta Claudia Sheinbaum ejecutó en 2025 una serie de detenciones de miembros de alto rango de Los Chapitos en territorio mexicano. Según El País, las operaciones condujeron a la captura de varios pesos pesados de la facción, administradores, operadores de rutas de transporte, familiares de los dirigentes. Simultáneamente, muchos otros fueron asesinados, incluso por operativos de La Maiza, que actuaban en paralelo a las fuerzas estatales. Esto genera un fenómeno que los analistas denominan convergencia de presión. La facción del cártel es atacada simultáneamente por el Estado y por una facción rival. Sobrevivir en tales condiciones es prácticamente imposible, a menos que se haya logrado pasar a la clandestinidad profunda. Esto es exactamente lo que hicieron Iván y Alfredo Guzmán. Según los investigadores, se desplazan constantemente, no utilizan teléfonos móviles sin cifrado y no aparecen en reuniones predecibles. Un régimen similar al que vivió el propio El Chapo durante los años de su primera búsqueda. El 9 de septiembre de 2024, 2 personas fueron asesinadas en un centro comercial de Culiacán, otras 3 a la salida de la ciudad, 5 más durante la noche en la periferia oeste, 17 cuerpos en un solo día. Pero esas cifras fueron solo el prólogo de lo que vendría. ¿Qué inició la guerra exactamente? Es una pregunta que hasta el día de hoy no tiene una respuesta oficial única, pero los hechos existen. El 25 de julio, Joaquín Guzmán López entregó a El Mayo a los estadounidenses. Para los integrantes de los Mayos, o La Maiza, como los denominan fuentes operativas, fue una traición que no requería explicaciones. La respuesta llegó en septiembre. En Culiacán estalló la guerra, los Chapitos contra los Mayos. 2 bandos del mismo cártel, con proveedores idénticos, métodos idénticos y armas idénticas, comenzaron a exterminarse mutuamente. Según Borderland Beat, servicio de análisis que publicó el balance del primer año de guerra el 9 de septiembre de 2025, en los 12 meses desde el inicio del conflicto se registraron 1.850 asesinatos, más de 1.800 casos de desaparición forzada y un promedio de 5 secuestros diarios. Perdieron la vida 46 agentes de seguridad. Esto es solo la estadística oficial, solo en el estado de Sinaloa, solo los casos confirmados. Según CNN, en datos publicados en agosto de 2025,
2025, la tasa de homicidios en Sinaloa aumentó un 400% en el año posterior al arresto del mayo. 400%. Según Latin Times de diciembre de 2025, la cifra de asesinatos de mujeres en Sinaloa alcanzó los 94, un récord en la última década. 38 solo en Culiacán. Porque la guerra de los cárteles no mata solo a quienes luchan, mata a cualquiera que esté cerca, en la calle, en un automóvil, sentado en un café. ¿Cómo se observa esta guerra desde dentro, según los investigadores y periodistas que trabajan en la región? Los chapitos emplearon a Culiacán como base histórica. Tras el arresto de Ovidio y la desestabilización de la facción, su principal activo sigue siendo el control de las capacidades productivas, los laboratorios de fentanilo en las montañas de Sinaloa. Según El País de diciembre de 2025, de los 4 chapitos, solo 2, Iván y Alfredo, están en libertad, viven en constante huida y han perdido a la mayoría de sus comandantes clave. En mayo de 2025 fue asesinado Jorge Humberto Figueroa Benítez, La Perris, jefe de seguridad de la facción. En noviembre fue acribillado Óscar Noé Medina González, El Panu, último comandante del brazo armado, en un restaurante de la Zona Rosa en la Ciudad de México, a plena luz del día, en uno de los lugares más concurridos de la capital. Los mayos, según Borderland Beat, hacia septiembre de 2025, establecieron el control sobre distritos rurales clave y partes significativas de Culiacán. Fuentes dentro de la Maiza, citadas por el servicio de análisis Crashout, afirmaron que al terminar el año, la facción estaba en camino a la victoria. Estratégicamente no necesitan nada más que tiempo y municiones, y de ambos tienen suficiente. Sus líderes no están arrestados, no colaboran con los fiscales estadounidenses y no perdieron a sus comandantes. Están debilitados, pero no quebrados. ¿Qué significa esta guerra para las operaciones del cártel? Aquí reside la paradoja principal. El conflicto interno no detuvo la producción de fentanilo, no detuvo el transporte, no detuvo los flujos financieros. Solo detuvo una cosa: el monopolio de los chapitos sobre las ganancias. Los laboratorios operan, las rutas operan. Simplemente, ahora el dinero no llega a las mismas personas que antes. Por ello, cuando en enero de 2026 el país informó sobre la aparición de un nuevo chapo en Sinaloa, Fausto Isidro Mesa Flores, Chapo Isidro, ganando influencia en condiciones de caos, ningún analista se sorprendió. En un sistema donde un jugador dominante ha colapsado, su lugar es ocupado por el siguiente. No porque el sistema se haya averiado, sino porque el sistema está diseñado precisamente así. Según NPR, en datos publicados en julio de 2025, los pueblos cercanos a Culiacán quedaron vacíos. Los negocios no cerraban solo en los días de violencia, sino sistemáticamente. El nivel de actividad económica en la ciudad, según medios locales, cayó un 30% durante el primer año de guerra. Los hospitales funcionaban en modo de tiempo de guerra, no por escasez de recursos, sino por el flujo constante de heridos por armas de fuego. Aquel septiembre de 2024, los residentes de Culiacán pensaban, esto durará unas semanas. Tras medio año, dejaron de pensar en unas semanas. Tras un año, dejaron de pensar en un final. Porque en Culiacán ya nadie recuerda cómo era la ciudad sin disparos por la noche. Y esa es, quizás, la faceta más aterradora de toda esta historia. Las consecuencias sociales de la guerra interna del cártel para la población civil de Culiacán y Sinaloa resultaron catastróficas. Según organizaciones no gubernamentales locales y periodistas que operan en la región, durante 2 años de guerra en Sinaloa se registraron desplazamientos forzados masivos de población. Familias abandonaron barrios enteros de Culiacán, conocidos como zonas de influencia de una u otra facción. Especialmente vulnerables resultaron las zonas situadas en la intersección de las pretensiones territoriales de ambas partes, donde nadie podía garantizar protección alguna. Una tragedia aparte es la educación. Según el Ministerio de Educación de México, en Sinaloa durante el año escolar 2024 a 2025, las escuelas cerraron por días de seguridad en varias decenas de ocasiones en total. Esto significa que los niños en Culiacán recibieron educación en un régimen de interrupción constante, en una ciudad donde cada mañana no había garantía de que la calle fuera segura. Este daño a largo plazo, el socavamiento de la siguiente generación, es, posiblemente, la consecuencia más duradera y menos discutida de la guerra de los cárteles. 1 de enero de 2026.
Investigadores españoles concluyeron el análisis de los datos de la primera fase de la Operación Saga. Semanas antes, hallaron en un almacén propiedad de un empresario del sector del mármol un búnker con 3 millones de euros en efectivo. Pero el verdadero golpe estaba por venir. En enero y febrero de 2026, la segunda fase de la operación arrojó 9 detenciones. Entre los capturados se encuentra un miembro del cártel de Sinaloa, escondido en un apartamento de Madrid, que recibía 2.500 euros mensuales solo por almacenar y coordinar la logística del cargamento de metanfetamina más grande en la historia de España. Fue detenido el líder de una red de narcotraficantes que coordinaba operaciones entre México y, atención, Dubái. Alto, Dubái. Esta palabra aparece en los informes operativos del cártel de Sinaloa no por primera vez. Aparece una y otra vez cuando se trata de la infraestructura financiera global de la organización. Pregunta: ¿por qué un cártel con base en las montañas del noroeste de México necesita Dubái? La respuesta reside en la arquitectura del lavado de dinero moderno. Los Emiratos Árabes Unidos han tenido históricamente una regulación financiera laxa, un mercado inmobiliario desarrollado con control mínimo sobre el origen de los fondos y un sistema corporativo cerrado que permitía a los beneficiarios reales permanecer invisibles. Según el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, hasta el año 2022 inclusive, los EAU figuraban en la lista gris como una jurisdicción con medidas contra el lavado de dinero insuficientes. Precisamente por ello, Dubái se convirtió en un centro financiero regional para estructuras que necesitan aparcar las ganancias del narcotráfico lejos de los reguladores estadounidenses y europeos. El esquema de la Operación Saga lucía así: México, Dubái, España, redes de distribución europeas, 3 continentes, 3 jurisdicciones, una carga. España es un punto aparte, fundamentalmente importante. Según la UNODC y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, España es el principal punto de entrada de la cocaína en Europa. A través de los puertos de Algeciras y Barcelona ingresa entre el 30 y el 40% de toda la cocaína incautada en la Unión Europea. Es aquí donde las estructuras del cártel de Sinaloa poseen redes de agentes documentadas, activas desde principios de los años 2000. El puerto de Algeciras, uno de los mayores del mundo en tráfico de contenedores, es un nodo clave para la entrada de cocaína mexicana en Europa. Cientos de miles de contenedores al año. Algoritmos de control aduanero. Y una carga que, según la documentación, contiene aceite de oliva, conservas de pescado o materiales de construcción. Sin embargo, lo más revelador de la presencia europea de Sinaloa en 2026 no es la cocaína, es la metanfetamina. Hasta principios de los años 20, el mercado europeo de metanfetamina era relativamente local, producción artesanal en la República Checa y en los países bálticos, con una audiencia limitada. Ahora, según Europol, el volumen de drogas sintéticas de producción mexicana incautadas en Europa crece anualmente. La Operación Saga es solo un episodio en el sistema de suministros. Asia es el siguiente frente de presencia del cártel. Según la UNODC, la producción de drogas sintéticas en la región del Triángulo de Oro, Birmania, Laos, Tailandia, alcanzó volúmenes récord hacia 2025. Sinaloa no produce allí, pero está presente como comprador de precursores y como proveedor de esquemas financieros y logísticos. Según los analistas de Inside Crime, el cártel posee contactos documentados con productores asiáticos de componentes químicos, suministrados a través de terceros países para la producción mexicana de fentanilo. Los Estados Unidos siguen siendo el mercado principal. Según la DEA, la operación Desert Chain, en febrero de 2026, fue apenas una de las varias decenas de grandes operaciones realizadas desde principios de año. Entre agosto y septiembre de 2025, en el transcurso de una operación de una semana de la DEA en 23 oficinas de campo y 7 regiones extranjeras, fueron arrestadas 617 personas, se incautaron 480 unidades de fentanilo en polvo, 207.000 pastillas de fentanilo, 2.469 kilogramos de cocaína, 420 armas de fuego y activos por valor de casi 13 millones de dólares. El director de la DEA lo comentó con una frase: el alcance del cártel de Sinaloa es inmenso e incesante. Precisamente esta palabra, incesante, describe con mayor precisión la situación en 2026. El 20 de febrero de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, designó al cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera.
una decisión que abrió la posibilidad de aplicar la legislación antiterrorista a sus miembros y financistas en todo el mundo. El 9 de junio, sanciones contra los Chapitos, bajo 2 decretos distintos sobre la lucha contra el terrorismo y las drogas. El 25 de septiembre, sanciones contra los Mayos y redes financieras específicas en Rosarito. El 19 de mayo de 2026, un nuevo paquete contra las redes de criptomonedas de los Chapitos. Todas estas son medidas reales con consecuencias jurídicas reales. Nada de esto detiene los suministros. A principios de los años 2000, el Cártel de Sinaloa era una organización regional mexicana con un canal bien desarrollado hacia los Estados Unidos. Ahora, en 2026, es una infraestructura criminal global con activos y agentes en 3 continentes, centros financieros en Dubái, almacenes en Madrid, puertos en España, laboratorios en México y redes de distribución en 50 ciudades estadounidenses. La diferencia son 20 años de trabajo, sin días de descanso, sin festivos, sin pausas. Y es precisamente por esto que es vital comprender correctamente lo que le ocurre al cártel en 2026. No se está desmoronando, se está reestructurando. Un tema separado y sumamente importante es la influencia de Sinaloa en los países de América Latina fuera de México. Según la UNODC, el cártel posee vínculos operativos documentados en Colombia, compra de cocaína, Perú y Bolivia, suministros alternativos de coca, Argentina, tránsito hacia Europa, Brasil, Puerto de Santos como punto de embarque, y Centroamérica, corredores de tránsito. No son contactos episódicos, son relaciones comerciales sostenibles con grupos delictivos organizados locales, selladas mediante acuerdos de largo plazo sobre el reparto de rutas y la resolución de conflictos. En Colombia, las estructuras de Sinaloa colaboran con varios grupos surgidos de las disueltas FARC y el Cártel de Medellín. En Argentina, emplean el puerto de Buenos Aires como uno de los nodos de tránsito para los suministros europeos. Por eso, cuando los investigadores europeos descubren un gran cargamento de cocaína en España o los Países Bajos, el rastro suele conducir a través de 3 o 4 países latinoamericanos antes de alcanzar la fuente mexicana. No son rutas aleatorias, es una cadena diseñada por ingeniería para obtener la máxima complejidad. 15 de enero de 2026. Militares mexicanos realizaron redadas en Sinaloa y Sonora. Se destruyó un laboratorio clandestino. Se incautaron más de 41.000 litros y 12 toneladas de sustancias químicas. Fue detenido Daniel Alfredo N., conocido como el Cubano. Rueda de prensa, fotografías. Titulares en los medios internacionales. 36 horas después, en Culiacán asesinaron a 3 personas. No estaba relacionado con la redada. Fue simplemente otra noche más. Esta es la esencia de 2026 para el Cártel de Sinaloa. Es el año en el que todo sucede y nada cambia. Hay redadas, hay arrestos. Hay sanciones, se preparan sentencias, y aún así, el sistema continúa funcionando. Porque el sistema nunca dependió de personas concretas ni de laboratorios concretos. ¿Qué ocurre exactamente ahora, en junio de 2026, en cada frente clave? En los tribunales estadounidenses. El 10 de julio de 2026 será la sentencia de Ovidio Guzmán López en Chicago. Según Cartel Insider, Ovidio y Joaquín, en el marco de sus acuerdos de culpabilidad, buscan penas menores a la cadena perpetua, a cambio de una cooperación total con los investigadores estadounidenses. ¿Qué tan completa será dicha cooperación? ¿Y qué tan peligrosos serán sus testimonios para los miembros supervivientes del cártel? Es algo que esta audiencia revelará. Simultáneamente, el caso de Ismael Zambada se tramita en 2 distritos federales. El fundador del cártel se halla en una prisión estadounidense, a sus 76 años. Según la información disponible, no existen negociaciones para un acuerdo por su parte. Guarda silencio. En ese silencio reside el acto final de un hombre que permaneció toda su vida en la sombra. En México. Según datos del País de enero de 2026, el principal beneficiario de la guerra entre los Chapitos y los Mayos es Fausto Isidro Mesa Flores, Chapo Isidro, el líder de un grupo que cobra fuerza en condiciones de caos. Los expertos en seguridad, citados por El País, señalan que hacia el verano de 2026, su estructura encabeza de facto la jerarquía de Sinaloa, incluso por encima de los hijos restantes de Alfredo Beltrán Leiva. Esto significa que en 2 años, el cártel de Sinaloa ha cambiado de 3 líderes efectivos, después de El Chapo, después de El Mayo, ahora Chapo Isidro. Cada vez un nuevo rostro, el mismo sistema. En la política de sanciones,
El 18 de mayo de 2026, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso otro paquete de sanciones contra la red financiera de Armando de Jesús Ojeda Avilés, el principal lavador de criptomonedas de Los Chapitos, y la red de Jesús González Peñuelas, distribuidor regional con operaciones en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. La DEA había anunciado en enero de 2024 una recompensa de $5 millones por él. El Departamento de Estado, una recompensa similar. Las sanciones fueron impuestas, las recompensas se anunciaron. González Peñuelas sigue prófugo. En la producción de fentanilo, según la DEA, las capacidades productivas en las montañas de Sinaloa no cesaron sus actividades ni durante el periodo de guerra entre las dos facciones, ni durante el periodo de las redadas. Los proveedores chinos de precursores continúan los envíos utilizando zonas regulatorias químicas grises. Según la estimación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, los cárteles mueven anualmente alrededor de $5.000 millones a través de criptomonedas, solo por este canal. Es un flujo financiero documentado que el Estado observa, denomina por su nombre y no puede bloquear totalmente. En abril de 2026, el ICE junto con la Interpol detuvo en los Estados Unidos a 2 fugitivos de Sinaloa, buscados por asesinatos. Existe coordinación, existen extradiciones. La cooperación internacional es de una escala sin precedentes, pero el fundador de la organización lleva casi 2 años en una prisión estadounidense. Sus hijos declaran en contra de los suyos. Y no obstante, en las montañas de México, justo en este momento, alguien está prensando pastillas de fentanilo, 100.000 unidades cada 2 horas, en un apartamento en Culiacán, bajo el nombre del siguiente Chapo. ¿Qué dicen los investigadores que trabajan profesionalmente en este tema? El Informe Nacional de Amenaza de Drogas de la DEA de 2024 responde indirectamente, pero con honestidad. Mientras exista demanda de fentanilo en los Estados Unidos, capacidades de producción en México y proveedores químicos en China, el sistema se reproducirá, independientemente del número de arrestos y sanciones. No es una capitulación, es una evaluación operativa, honesta. En 1989, tras la derrota del Cártel de Guadalajara, el joven Joaquín Guzmán Loera regresó a las montañas de Sinaloa y comenzó a construir algo nuevo, algo más resiliente e invisible que todo lo que existió antes. Construyó un sistema que hoy es desgarrado por una guerra civil, perseguido por tribunales estadounidenses, calificado de organización terrorista por 3 gobiernos e intentado destruir por varias agencias de inteligencia simultáneamente. Un sistema que sobrevivió a su creador, a su arresto, a sus fugas, a su cadena perpetua, que hoy sobrevive a una guerra civil y al cambio de 3 líderes en 2 años, y que continúa funcionando cada día, sin pausas. Eso es, precisamente, el Cártel de Sinaloa. No son personas, no son nombres, no son biografías, es un sistema. Un sistema que en 2026 lleva existiendo 40 años y no tiene intenciones de detenerse. En 2026, la administración Trump convirtió la guerra contra los cárteles mexicanos en una de sus prioridades de política exterior. Además de sanciones y designaciones militares, los Estados Unidos presionaron a México exigiendo más extradiciones y operaciones activas. Según Reuters y AP, el número de extradiciones de narcotraficantes mexicanos a los Estados Unidos durante el primer semestre de 2026 aumentó en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estos son cambios reales en la situación operativa. Simultáneamente, en el Congreso de los Estados Unidos se debate activamente una legislación que permitiría a las autoridades estadounidenses actuar directamente contra las estructuras de los cárteles en territorio de terceros países, incluyendo el uso de la fuerza militar. Según Político, varios proyectos de ley con tales disposiciones se encuentran en fase de estudio. México se opone categóricamente a cualquier violación de su soberanía. La contradicción entre la presión estadounidense y la soberanía mexicana es otro frente de guerra contra el cártel, invisible, diplomático, pero real. El Cártel de Sinaloa entra en la segunda mitad de 2026 debilitado, pero vivo, con sus líderes en prisiones estadounidenses, con una guerra civil inconclusa, con un nuevo líder en la sombra, Chapo Isidro, con capacidades productivas operando en las montañas, con redes financieras que continúan moviendo miles de millones. El sistema sobrevive, como ha sobrevivido siempre, porque el sistema no son personas, es arquitectura, y la arquitectura no puede ser arrestada.